patrocinado por Santander Central Hispano. Oeste, el lugar en el que se forjó una nación, donde la fortuna y la fama solo sonríen a quienes luchan y pelean duramente por ellas. La fiebre del oro de California de 1848 provocó una migración masiva hacia el oeste y en los años siguientes muchos partieron en pos de aquel sueño. Hoy podemos seguir sus pasos a través de las historias que dejaron atrás en sus viajes. Las historias se convertían en leyendas mientras las noticias hablaban de rápidos pistoleros e inflexibles sheriffs defensores del orden. Los fotógrafos comenzaron a capturar cada instante y pronto una nueva tecnología nos mostraba no solo la apariencia de aquellas gentes, sino también su movimiento. No es sorprendente que una hazaña típica del oeste sirviera de inspiración para una de las primeras películas mudas. En 1903, Edwin S. Porter, uno de los cámaras de Thomas Edison, que además era actor, dirigió Asalto y robo al tren. El film de Porter marcó un hito. Por vez primera se utilizaron títulos de crédito, un plano panorámico y un montaje alterno. La película supuso un gran avance ya que además introdujo en la trama elementos que hoy resultan claves en el western. El bueno contra el malo, los villanos contra los héroes, el asalto, la persecución y el enfrentamiento final. Porter marcó las coordenadas a partir de las cuales otros empezaron a trabajar y se convirtió en un auténtico pionero al utilizar muchos de los escenarios que aparecerían en las películas del oeste durante años. El fuerte. La granja solitaria. El salón. La cárcel. La calle principal. Las pequeñas ciudades fronterizas. El campamento. Los primeros títulos de la época muda también recordaban episodios históricos de la colonización del oeste, como La caravana de Oregón de James Cruz de 1923 y El caballo de hierro de John Ford del 24. Eran films de gran presupuesto muy rentables en taquilla. Los argumentos estaban adaptados. Novelistas como James Fenimore Cooper y muchas historias estaban basadas en leyendas. El temido forajido Billy el Niño. Oiga, ¿no le he llamado Billy el Niño? Sí. Por las cosas que he oído decir de ese chico, caballeros, tienen suerte de poder ensuciar el mismo aire que me veo obligado a respirar hasta que abandone esta pagoda de hierro. Héroes como el General Custer, Buffalo Bill y lugares como Gettysburg, Dodge City y el Álamo. ¿Sabes qué es ese edificio? ¿Cuál? ¿Aquella iglesia vieja? Sí. ¿Has oído hablar del Álamo? Claro que sí, todo el mundo ha oído hablar. Pero, ¿quieres escucharme, por favor? Escúchame tú a mí. Texas nació dentro de esas murallas. En aquel tiempo sus hombres murieron por algo muy importante. No me gustaría que supieran que huí porque la cosa se puso fea. La cruda historia se convertía en mitos que alimentaban la industria del cine. Como se afirma en la película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, si la leyenda se convierte en realidad, publica la leyenda. A menudo los avances tecnológicos quedaban plasmados muy gráficamente en una escena. En Stand Up and Fight, Robert Taylor interpreta a un caballero arruinado que vuelve a la ciudad para empezar de nuevo. Taylor se muestra muy interesado por las maravillas de la técnica. You and Susan should have come from Boston by the steam railroad instead of by stagecoach. Steam railroad? Those contraptions are the invention of the devil. They're not safe. But it's a modern way to travel in 'em. Well, I'll be hanged if I'll ride in one, hauling people behind that tea kettle on wheels. Wake up, Aunt Amanda. Look, there's a steam train. No, here. Look at those fools. They buy a ticket to ride on the thing and then have to get out and push it.
We beat them! We beat them! Not much to crow about. That should end this steam train nonsense. La escena y el guión son muy elocuentes, pero lo cierto es que no falta mucho para que el tren gane la partida. ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! Caballeros, este es el símbolo del futuro de América. El progreso. Hombres y caballos de hierro son invencibles. Hollywood estaba en racha, y los estudios pronto se percataron de que habían dado con una mina de oro. El western no solo le encantaba al público, sino que también era aclamado por la crítica. La gran producción Cimarrón empieza con el reparto de Las tierras de Oklahoma de 1889. Estrenada en 1931, la historia cuenta la vida de Yancy Cravat, interpretado por Richard Dix. El papel de su mujer es para otra gran estrella, Irene Dunne. La película comenzaba con cientos de extras, infinidad de cabezas de ganado y docenas de cámaras para recrear las escenas de la conquista de las tierras. La historia se desarrolla en una ciudad en la que Yancy dirige el periódico local, el Oklahoma Wigwam. I'll show them first crack. The Oklahoma Wigwam prints all the news all the time, knowing no law except the law of God and the government of these United States. Say, that's a pretty good slogan. El público de 1931 debió maravillarse con las proporciones de una historia que aún hoy resulta impresionante. Dix encarna un personaje compasivo, aunque un poco ingenuo, alguien a quien no puedes dejar de amar por sus sueños y ambiciones. We're going into new things, Pet. A new empire. Justo lo que el país necesita en la Gran Depresión de los años 30. Se trata de todo un clásico que cautivó a los amantes del cine. Los evocadores planos de Ruggles captan la esencia del viejo oeste y la tosquedad del plantel de secundarios dota al film de gran credibilidad. Se convirtió en el primer western en conseguir el Oscar a la mejor película, algo que no se repetiría hasta 1990 con Bailando con Lobos. 29 años después, Anthony Mann rodaría un remake con Glenn Ford. We'll give them a decent town and decent trade all around, thousands of acres of the richest land in Oklahoma. And it'll all be peopled by this time tomorrow. El episodio de la ocupación de las tierras volvió a ser recreado en 1939 en The Oklahoma Kid, con las estrellas de la Warner Humphrey Bogart y James Cagney. You know who that is? No, that's the Oklahoma Kid. Cagney le dio un toque urbano a su papel de Robin Hood de las praderas. Unhook this lead horse. Los dos actores eran más famosos por interpretar a tipos duros de los nuevos tiempos, pero desempeñaron su papel de forajidos de forma muy convincente y espontánea. Tal era la popularidad del western que los estudios aprovecharon su stock de imágenes para producir nuevos materiales. Los estudios hicieron versiones abreviadas de los éxitos del momento. The sudden appearance of the onrushing lawmen closing in on them caught the surprised raiders too completely off guard. Quedan detenidos. Los tres. By the time you get out of prison, this country will have outgrown small-time poachers like you. That may be, but when I do get out, I'm going to make it my business to collect for every one of those hides, and we're going to collect in full. Right. If you ever round our way, look us up. E incluso Bogart tuvo un alter ego. We'll have the field all the way. Nobody else in sight. We'll have you sighted at the land office. Oh, now keep your shirt on. Pero a pesar de la pasión que despertaba en el público, el western era el género que menos evolucionaba, hasta el punto de que la llegada del sonido no parecía haber causado un gran impacto. ¿Qué podría aportar este nuevo invento al mercado del western? Los estudios trataron de mezclar géneros. Los westerns tenían que resultar entretenidos, además de tener acción y drama, y así nació el cowboy cantante. Los más populares de la época fueron Gene Autry, Hopalong Cassidy y Roy Rogers. La música pasó a ser esencial en los western, porque la música era una parte muy importante de la cultura popular, utilizada para transmitir historias de una generación a otra.
night in a border town saloon many years ago, a bartender served a customer and dropped the coin into the cash drawer, only to see it slip through a crack and disappear. Los musicales de la Warner Brothers popularizaron aún más estas canciones. For there in the opening was a strange manuscript, a poem to which someone had apparently jotted down a hasty tune. Oh, give me a home where the buffalo roam. My Little Buckaroo was a new song in 1937, written especially for the motion picture Cherokee Strip. Entonces los hombres de negocios entraron en acción y usaron también este formato como medio para promocionar las canciones del oeste contemporáneas. Introduced by Dick Foran. Close your sleepy eyes, my little buckaroo. Las canciones utilizadas en los western eran generalmente de la época, canciones que podrían haber sido interpretadas en los music hall del siglo XIX, y esto para el público era una muestra de autenticidad, una señal inequívoca de que lo que se veía en la pantalla era rigurosamente fiel a la historia. En el biopic de 1941 sobre el general Custer, Murieron con las botas puestas, encontramos a Errol Flynn descubriendo lo que será el himno del séptimo de caballería. La canción se llama Gary Owen, señor, y en los lanceros reales gustaba mucho porque se cantaba muy bien a caballo. Oh, we can dare and we can do, united men and brothers true, their gallant footsteps to pursue and change our country's story. To emulate their high renown, to strike our false oppressors down, and surely all triumphant town with Gary Owen in glory. Esta melodía es originaria de Irlanda, pero en el film Custer la transformará en la marcha militar que inspirará a su glorioso séptimo de caballería. La música podía dotar a un personaje de una nueva dimensión, e incluso John Wayne tocó la armónica en alguno de sus primeros trabajos. Well, buddy, let's go see what all this ruckus is about. I heard you say that nobody could ride this horse. Well, I'm willing to tackle him, providing he goes free if I ride him. El estilo John Wayne puede empezar a apreciarse en películas como Ride Him, Cowboy. So you're the hawk. Come on, get up. Good morning, boys. The Big Stampede. How about a cup of coffee? I'm arrested in Arizona for the murder of Cal Brett. Y The Man from Monterrey. Estas películas se proyectaban como complemento de la sesión principal, duraban 55 minutos e incluían grandes dosis de acción y romance, además de un caballo llamado Duke. John Wayne trabajaba de extra cuando fue descubierto por el director John Ford en 1928, y la experiencia que adquirió en este tipo de films sería muy valiosa para Ford años más tarde. Él dio a Wayne su primer gran papel en La Diligencia en 1939. La acción discurría en el Monument Valley, con John interpretando a Ringo Kid. El director John Ford conoció en persona al legendario Wyatt Earp y utilizó su testimonio sobre el tiroteo de OK Corral para insuflar realismo a su obra Pasión de los Fuertes, protagonizada por Henry Fonda. Esto era habitual en la época en la que se producían los primeros westerns. Dado que el verdadero oeste estaba tan cerca, los auténticos vaqueros se mudaban a Hollywood para trabajar como consultores y extras. Y así nació el western. Junto con el jazz, uno de los pocos géneros artísticos que los americanos pueden reclamar como suyo. Ellos lo inventaron y para los cineastas y el público, el género sigue más vivo que nunca. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el western se reinventa. Anda, dispara. Ahora los directores contaban con un nuevo género con el que experimentar. Podían alterarlo y recrearlo. Podían remezclarlo y escupir algo nuevo. Estoy muy cansado y muy furioso. Aparecieron nuevas tendencias. Los western de este periodo se volvieron más incisivos y se impusieron nuevas temáticas. Problemas sociales. Sexo. Y violencia. Los directores redefinieron sus personajes clave.
Los tipos íntegros y honorables fueron sustituidos por seres movidos por la obsesión y la venganza. No dejes que el odio te altere, que luego eso puede perjudicar tu puntería. Los westerns ampliaron su marco temporal retrocediendo hasta los tiempos coloniales en Paso al Noroeste, con Spencer Tracy. ¿Qué es este mapa? Ah, es el mapa de Berendreich, el Paso al Noroeste. ¿Qué sabe usted del Paso al Noroeste? O avanzando hasta el siglo XX en Grupo Salvaje. La próxima vez que cometáis un error me iré y os dejaré morir. El campo de visión también se expandió. El formato de las películas se ensanchó, proporcionándole a la audiencia algo más, la experiencia de realmente estar allí. El Cinemascope, el Vistavisión, el Warner Color y un sonido envolvente aún rudimentario incrementaron la espectacularidad de los nuevos western. 1962 marcó el apogeo de todo este proceso de avances con el estreno de, quizás, el western más ambicioso de la historia. Los mejores directores, George Marshall, John Ford y Henry Hathaway, usaron 3 cámaras para filmar la misma escena, alineadas para conseguir una perspectiva extremadamente amplia. Fue el momento cumbre de una técnica llamada cinerama, y la película era La Conquista del Oeste. Los espectadores gozaban de una visión panorámica de los paisajes y podían acompañar a James Stewart, Henry Fonda y Gregory Peck en un reparto plagado de grandes nombres a través de montañas, ríos caudalosos y ciudades en construcción. Un joven George Peppard en el papel del hijo del cazador James Stewart luchará en la guerra marcado por sus recuerdos y por la personalidad de su padre. Peppard se convertirá en un héroe al salvar de una bala asesina al general Sherman, a quien da vida John Wayne. Es horrible contemplar el espectáculo de tantos hombres muertos. Spencer Tracy fue el narrador de La Conquista del Oeste, una película que, además de funcionar bien en taquilla, ganó el Oscar al mejor guión, obra de James R. Webb. ¿Es posible vivir así? Sí. Yo moriré o seguiré viviendo con el ferrocarril. En Murieron con las botas puestas, de 1942, el director Raoul Walsh se tomó ciertas licencias en su particular versión de la vida del general George Armstrong Custer. Bienvenido a West Point, señor. ¿Desea usted ver al comandante? Sí, justamente es la persona a quien quiero ver. Soy el señor Custer, George Armstrong Custer de Monroe, Michigan, y vengo a esta academia como cadete. El apuesto Errol Flynn interpretó a Custer desde sus idealistas inicios en West Point. ¿Y por qué ha decidido honrar al ejército con su elección? La gloria, señor Sharp, la gloria. Quiero dejar tras de mí un nombre honrado por toda la nación. Hay muchas más estatuas de militares que de civiles. Hasta sus años de gloria durante la Guerra Civil. Rayos y truenos, ¿qué es eso? Lleva más entorchados encima que un almirante francés. Por allí suenan los disparos. Y su derrota en la batalla de Little Big Horn. Anda. Indica a los tuyos que devuelvan mis caballos o te cuelgo a la entrada del fuerte. Aunque los hechos y los personajes fueron adornados en exceso, no se puede negar que Walsh hizo un gran western. ¡Corneta! ¡A la carga! La fotografía en blanco y negro y los secundarios de este film son excelentes. Olivia de Havilland está estupenda en el papel de la leal esposa, y los espectadores también conectaron con la tribu Sioux de Anthony Quinn, traicionada por el gobierno. Pero la palabra del gran padre blanco es palabra hablada. Escucha, cabello largo. Si romper esa palabra, no solo los Sioux, sino los Cheyennes, Ocalala, Minicaya y Pies... La película resulta brillante por las escenas de acción y por los momentos tiernos, pero sobre todo por la secuencia en la que Custer y su mujer se despiden por última vez. Pasear a su lado por la vida. Fue muy agradable, señora. La escena resulta aún más conmovedora porque este sería su último trabajo juntos después de compartir reparto en 11 películas. Los últimos momentos de Custer resultan heroicos, pese a no ser muy fieles a lo ocurrido realmente. Los films previos a la guerra también incluyeron mensajes políticos y sociales. James Cagney defendía la causa de los nativos americanos en esta escena de The Oklahoma Kid. The white people steal the land of the Indians, right? They get paid for it, don't they? Paid for it? Yeah. A measly $1.40 an acre, price agreed to with the point of a gun. Then the immigrants sweat and strain and break their hearts, carving out a civilization. Fine, great. Then when they get all pretty and prosperous, along come the grafters and land grabbers and politicians, and with one hand skim off the cream and with the other scoop up the gravy.
Not for me. Realizadores como John Ford trataron de reparar una injusticia histórica en westerns revisionistas como El Gran Combate, que describía el maltrato de la tribu Cheyenne en sus áridas reservas y su heroico regreso al próspero hogar. Richard Widmark interpreta al oficial del ejército a cargo de la reserva Cheyenne, un hombre que se debate entre el deber y la decencia. Tú estás aquí desde el principio. Les has visto morir a causa de viruela, sarampión y malaria. Les has visto morir de hambre. No tienes nada que decir. Nada que tú no puedas decir mejor. Consciente de que la tribu se extingue lentamente víctima de la enfermedad y el abandono, se propone llevar su caso a las más altas instancias. Los indios Cheyennes mueren de hambre y de frío en aquella prisión. Yo había oído que solo estaban... ¿Cuál es la palabra? ¿Detenidos? No. ¿Castigados? No, señor. La adecuada es asesinado. Edward G. Robinson hace una breve aparición como el funcionario del gobierno que tiene la posibilidad de ayudarlos. Mi viejo amigo. ¿Qué harías tú? Los productores rompieron moldes al contratar a artistas polifacéticos y juntarlos con estrellas consolidadas para aumentar el atractivo del western. Howard Hawks eligió al miembro del Brat Pack, Dean Martin, para encarnar al rápido pistolero ayudante de John Wayne en la divertida y trepidante Río Bravo. Martin tiene problemas con la bebida, pero eso no le impide cantar un par de canciones con el rompecorazones de los años 50, Ricky Nelson. Sam Peckinpah convirtió a la estrella del country Chris Christopherson en Billy el Niño en un film en el que James Coburn hacía de Pat Garrett y en el que también intervino Bob Dylan. Guárdate el cambio, Bob. El personaje de Dylan es extraordinario. Nunca sabes bien en qué piensa, ni tampoco de parte de quién está. Algo estaba cambiando, como refleja Richard Widmark en su opinión sobre los nuevos personajes del western. Los duros de mi época no son nada comparados con los de ahora. Nuestros villanos no tenían ni un rasgo que les redimiera. Hoy impera una nueva moral. Un villano es un tipo lleno de debilidades. Los héroes son villanos. Wessler, puedes matar a quien te dé la gana porque este es un país libre. Pero si lo haces con odio, lo único que conseguirás es que acabarás con la bilis revuelta. La que te espera, muchacho. Las viejas estrellas del western también se reinventaron a sí mismas. Cuando te interrogué acerca de este chico, debí profundizar más en su carácter. Espero no tener que arrepentirme de mi error. Te felicito, Jack. Joel McCrea protagonizó Duelo en la Alta Sierra de Sam Peckinpah junto al gran Randolph Scott. Juntos demostraron que tanto ellos como el western todavía tenían lo que hay que tener. ¡Anda, viejo, dispara! La violencia todavía iría mucho más lejos. Ya en las primeras imágenes de Grupo Salvaje se adivina que estamos ante una película muy dura. Los niños asisten como espectadores a la emboscada que tienda la banda de William Holden, su ex compañero Robert Ryan. Si se mueven, mátalos. La orden de Holden resume el tono de la película. ¿Preparados? El sutil sonido de los latidos del corazón precede a la explosión de violencia. Los directores extranjeros ampliaron las fronteras del western. Clint Eastwood, el Rowdy Yates de la serie de televisión El Correo del Infierno, se convirtió en el hombre sin nombre de los spaghetti western de Sergio Leone. Clint Eastwood dirigió y protagonizó El Fuera de la Ley. El protagonista, Josie Wells, es un pacífico granjero en las postrimerías de la Guerra Civil. Después de que su hogar es quemado y de perder a su familia, se convierte en un asesino con la única misión de vengarse de los renegados que arruinaron su vida. La historia es una epopeya. Wales es un forajido y en su viaje encuentra amigos y enemigos. Hemos cogido a Josie Wells. He cogido a Josie Wells. 5.000 monedas de oro acaban de caer en nuestras manos.
Eastwood es generoso como director y utiliza el formato Panavision para brindar al público la mejor perspectiva posible. También es generoso como actor, ya que deja que el jefe, Dan George, le robe alguna escena. Hola. Hola. Solo un indio puede sorprender así. Estoy convencido. ¿De verdad? Solo un indio puede sorprender así. Es vergonzoso que una india asquerosa me haya hecho esto. Antes me hubiera revuelto. Cuando al final atrapa a los hombres que perseguía, juega con ellos. Es como si Eastwood dijera, este es el mismo tormento por el que me hicisteis pasar a mí. I can play it as bad as they want it, as bad as the story demands. Una bala para el diablo rinde homenaje a las obras de Sergio Leone, con Henry Fonda en el papel del alcalde. Fonda ya había trabajado para Leone en 1968 en Hasta que llegó su hora. Una bala para el diablo cuenta la historia de una ciudad aterrorizada por un hombre sin escrúpulos. Es en el antes próspero y ahora destartalado salón donde se fragua la rebelión. No quiero que ese tipo esté en mi salón. Quiero que se largue. El villano resulta aún más estremecedor por el hecho de que no dice una sola palabra. Nunca las películas del oeste mostraron una ciudad tan salvaje. Los realizadores americanos adaptaron obras extranjeras. Rashomon del japonés Akira Kurosawa fue versionada por Martin Ritt en 1964 en 4 confesiones. 3 testigos prestan testimonios contradictorios en el juicio contra un delincuente mexicano. Cada versión es mostrada en flashback. ¿Quieren ustedes saber lo que pasó? Yo se lo contaré. Según avanza la trama, la validez de cada historia va viéndose cuestionada hasta descubrir al final la verdad. Era yo quien lo había matado. ¿Por qué había de confesar un crimen que no había cometido? Tan pura como una Madonna. ¿Y quién diablos ahorca una Madonna? En Conspiración de Silencio de John Sturges, Spencer Tracy interpreta al clásico forastero del western, pese a que el film discurre en una moderna población junto a las vías del tren. Celamos de los forasteros, eso es todo. Resabios de otros tiempos, el viejo oeste. Creía que la tradición del viejo oeste era la hospitalidad. Jules Briner repitió su papel de Los Siete Magníficos en la sugerente mezcla de western y ciencia ficción Almas de Metal de Michael Crichton. La acción se desarrolla en una réplica de las ciudades del oeste dominada por robots. El western fue parodiado en Sillas de Montar Calientes. Ambientado en una ciudad donde todos parecen llamarse Johnson, la película está repleta de grandes diálogos y gags por parte de Mel Brooks y Gene Wilder. Wilder encarna a Waco Kid, el revólver más rápido de la historia. Y Cleavon Little es un sheriff afroamericano. Concédanme 24 horas para pensar una brillante idea que salve a este pueblo. ¡No! Lo haríais por Randolph Scott. Randolph Scott. Pero, sobre todo, es famosa por esta escena. El western prosiguió su camino, y aunque sus parámetros habían sido definidos previamente, las estrellas y los directores que lo hicieron crecer contribuyeron a incorporar nuevas ideas e insuflar nuevos aires al género. Con el paso de los años, se hicieron tantos westerns en los grandes estudios que cada vez eran más los actores que contaban con uno en su currículum. John Wayne, James Stewart, Robert Taylor, James Cagney, Burt Lancaster, Spencer Tracy, Clint, Bogart, Clark, Earl. El género estaba dominado por estrellas masculinas. John Wayne, con su poderoso físico y sus característicos andares, representaba como nadie al vaquero capaz de apaciguar una ciudad o de enfrentarse a los comanches, y muchas veces era a él a quien iba a ver el público. Well, John Wayne was a one-of-a-kind character with the one-of-a-kind type appeal that those people have, and his films are still very, very popular. Whenever
people ask about who your favorite actors are, he comes up high on the list all the time, and he's been gone for I don't know how many years now. El director John Ford afirmó que para él el paisaje era un personaje más. Una y otra vez eligió el Monument Valley como escenario para sus films. Magistralmente rodada en Technicolor, Centauros del Desierto es una de sus obras cumbre. John Wayne era una leyenda y toda una garantía en taquilla en 1956. Centauros del Desierto demuestra que además era un actor excepcional, capaz de múltiples registros. Wayne nos ofrece el complejo retrato de una persona en busca de la redención y la salvación. Ethan Edwards es un hombre sin rumbo. Cuando los comanches destruyen la casa de su hermano, matan a su familia y secuestran a su sobrina, jura traerla de vuelta a casa. ¡Marta! ¡Marta! A Lucy la encontré yo en el cañón. La envolví en mi capote. Era ella. ¿Estás seguro? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? Ya te lo he dicho. No preguntes más. Ethan Edwards es el personaje más parecido a un villano que John Wayne ha interpretado en sus películas. Al principio solo vive para odiar y vengarse. ¿Por qué no acabas la tarea? Pero su destino está escrito como el espíritu del comanche muerto al que condena. Sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. Y al final se convierte en alguien compasivo y capaz de perdonar. Muchos actores tuvieron una carrera exitosa en otros géneros y sus trabajos en el western pasaron desapercibidos. No es el caso del habitualmente bonachón James Stewart, que supo aprovechar la oportunidad que le brindó el western para explotar su lado más oscuro. En 1953, Stewart protagonizó Colorado Jim. Yo le he perseguido y yo lo llevo. Pero no lo ha apresado solo. Iba sin rumbo fijo hasta que tropezó conmigo. A usted se le ofreció un trabajo y lo ha cobrado. Su personaje es un antihéroe, un cazarrecompensas movido por el dinero. Se dirige al oeste, desde Kansas hasta Colorado, siguiendo el rastro del asesino Ben Vandergroat, interpretado por Robert Ryan. Esta sí que es buena. Stewart va a contar con una ayuda no deseada en un intento de entregar al criminal a la justicia y embolsarse $5.000. Diste muerte a un hombre y voy a entregarte para que te ahorquen. No fue Ben quien liquidó a aquel hombre. Su cabeza. El personaje de Ryan hace un gran trabajo al sembrar la discordia en el grupo y conseguir que se vuelvan unos contra otros. Lo malo es que usted no me inspira más confianza que ellos. Yo no pretendo que se fíe de mí. No olvide que usted no suelta la presa. Si no encuentra la mina, me tiene a mí. Soy yo el que corre el riesgo. Supongamos que le llevo hasta el oro y usted me entrega. Cuando yo cierro un trato, lo cumplo. ¡No! ¡Mátelo! Una bala aquí en el camino o una soga en Abilene. Escoger una u otra muerte, ¿qué más da? Escoger una u otra vida, eso es lo difícil. Es lo que a ti te preocupa, ¿verdad? No me preocupa nada. Alguien había de cobrar la recompensa. El glamour lo pone una joven Janet Leigh, que trata de convencer a James Stewart de que las cosas pueden acabar de otra manera. ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué? Dime por qué. Me lo voy a llevar, lo he jurado. Lo voy a vender por dinero. Hasta el John Wayne de Centauros del Desierto, los espectadores no volverían a ver a un héroe del oeste más torturado, más poseído por el odio. Sobre su estilo como actor, una vez dijo: "A veces me pregunto si no estaré haciendo yo mismo una imitación de Jimmy Stewart". ¿No es ese White Earp? Claro, está jugando al póker. Stewart apareció en un cameo en El Gran Combate, interpretando al mítico Wyatt Earp. Me importa un bledo que sea usted el mejor tirador de Kansas. Retire ahora mismo lo que ha dicho. Escuche, Tejano, si sigue hablando así, se va a meter usted mismo en el calabozo. ¡Lo veremos! Ahora En 1962, en la primera parte de la conquista del oeste, James Stewart se convirtió en el trampero Linus Rawlins, que se enamora de Carol Baker.
Eva, haces que me sienta como si estuviera al borde de un precipicio y de pronto se abalanzara sobre mí una fiera. Creo que esta es la situación, no nos engañemos. Y abandona su solitaria existencia para empezar una nueva vida con ella y juntos formar una familia. De verdad que eres una mujer de mucho carácter. Presiento que se terminaron para siempre mis aventuras. La saga de los Rawlings continúa con George Peppard, que interpreta a su hijo mayor. El film recorrerá su vida desde la Guerra Civil hasta la llegada del ferrocarril. He oído que te llamas Rowling y que eres de Ohio. ¿Acaso eres hijo de Linus Rowling? Sí, lo soy. Éramos amigos. Jethro Stewart. He oído hablar de usted. ¿De veras? Mi padre murió en Shiloh. Robert Taylor fue otro habitual de los westerns desde Stand Up and Fight en 1939 hasta Desafío en la Ciudad Muerta de 1958. Dirigida por John Sturges, Robert Taylor se mete en la piel de un Marshal que viaja a una pequeña ciudad para sacar de la cárcel a su amigo Richard Widmark. No se vuelva. Deje caer los brazos. Iremos así a recoger las llaves de su mesa. ¿Y si no quiero? Entonces lo mataré. Cogeré las llaves y abriré yo mismo. ¿Tú crees que con lo que has hecho quedamos en paz? Tú me sacaste en una ocasión del mismo sitio del que acabo de sacarte a ti. Pero Taylor es secuestrado y forzado a recuperar el botín que ambos escondieran años atrás. Tenemos que ir muy lejos hoy, Clint. Pues eso depende nada más de lo lejos que esté el sitio donde está el dinero, Jake, ya que la verdad es que no has sido demasiado explícito respecto a dónde se encuentra. Ni tú me has aclarado qué suerte correrá Peggy después de que te lleve allá. Lo que te importa es la suerte que correrá si no me llevas allá. Taylor era un personaje muy peculiar y una vez declaró sobre su oficio: es el trabajo más fácil del mundo y yo soy el tipo más afortunado. Todo lo que tengo que hacer es llegar a tiempo al estudio y aprender mi texto. El departamento de vestuario me dice lo que ponerme, el ayudante del director me dice a dónde ir y el director me dice qué hacer. ¿Puede haber algo más sencillo? Qué raro eres, hermano. No tienes vicios. Ni vino, ni mujeres. Taylor interpretó a un memorable Billy el Niño en 1941. ¡Que a alguien le dispare! ¿Cómo se...? Si tiene algo con lo que pensar, empiece a usarlo. Zurdo, ¿eh? Con la derecha estrecho la mano a mis amigos. Apodado como el hombre del perfil perfecto, este apuesto actor de pelo ondulado rivalizó durante un tiempo con Clark Gable por los mejores papeles románticos. Two things in this world that scares me, and a good woman's both. Conocido como el rey de Hollywood, Clark Gable era el más grande dentro de la profesión y también tuvo una gran presencia en los westerns. En 1941 interpretó a un estafador junto a la encantadora Lana Turner en Quiero a este hombre. Huele bien para ser un truco tan viejo. Vamos a jugar a un jueguecito llamado ruleta rusa. ¿Cuáles son las reglas? Uno de nosotros se suicida. ¿Y el otro? El otro se muere de risa. En 1951, en Estrella del Destino, Gable encarnó a un tejano metido a político dispuesto a conseguir la paz y el amor de Ava Gardner. Convendría que esto lo viera un médico. ¿Es una orden? No quisiera cometer más errores. Está cometiendo uno ahora mismo. Lo siento. Envíame. En Más allá del Missouri, también de 1951, Gable es un cazador de castores. En este film de William Wellman presta su inconfundible sonrisa y su aire autosuficiente al personaje de Flint Mitchell, amigo de los indios de la región. Se casa con la hija de un jefe y tiene un hijo. Pero la paz con las tribus toca a su fin y ella es asesinada. La escena del entierro en compañía del niño superviviente resulta conmovedora. En la vida real, Clark Gable moriría 4 meses antes del nacimiento de su propio hijo en 1961. Errol Flynn cautivó a los espectadores de los años 30 con su fulgurante irrupción en escena como el Capitán Blood. Su imagen de aventurero robó el corazón de las fans de todo el mundo. Flynn dotó de una dimensión épica a todos los personajes que interpretó en sus muchos westerns.
¿Buscas a alguien, Charlie? Debería coger eso y metértelo en la cabeza. San Antonio fue la película de las Navidades del 45. Nunca un actor no americano había tenido tanto éxito en taquilla con un western como Flynn. Vaya, hola. Hazme un sitio, encanto. Flynn interpreta a Clay Harding, un apuesto y mujeriego forajido siempre metido en problemas. Quedaos fuera de la línea de fuego. Cualquiera sabe dónde está. Aquí viene. La película fue dirigida por David Butler, pero Raoul Walsh echó una mano en algunas escenas. ¿Cómo estás, Roy? Pareces sorprendido de verme. ¿Qué pasa, Leif? ¿Algo va mal? Maestro de la ironía, Flynn era verdaderamente único. Clint Eastwood se sentía tan influido por Sergio Leone que dedicó Sin perdón al realizador italiano y a Don Siegel. Eastwood fue el director y protagonista de este oscarizado film de 1992. William Munny, un famoso ex asesino, malvive retirado en una pequeña granja en compañía de sus hijos. Usted no parece un asqueroso y odioso hijo de perra asesino sin entrañas. Cuando descubre que hay una recompensa por matar a 2 hombres, decide a regañadientes aceptar el trabajo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué te parecería ser mi socio? Me dirijo al norte a través del Niobrara hasta Wyoming a matar a un par de vaqueros miserables. Eastwood recluta a su viejo camarada Ned, al que da vida Morgan Freeman. Que vayamos a matar a esos 2 tipos no significa que tenga que volver a ser como antes. Necesito el dinero para volver a empezar con mis hijos. Gene Hackman, ganador del Oscar al mejor secundario, interpreta a Little Bill, el malvado sheriff de Big Whiskey, el hombre que se interpone entre Eastwood y la recompensa. No será tan suave como antes, sino de verdad. Eastwood y su director de fotografía optaron por unos planos sucios, crudos y a veces extremadamente bellos para contar la historia. ¿Tú también te asustabas? No lo recuerdo. Solía estar siempre borracho. Y el guionista David Peoples, escritor de la influyente Blade Runner, construyó un inolvidable personaje atrapado en su condición de asesino. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera. Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho a Ned. Presentado desde el principio como un hombre vicioso y sin escrúpulos, Munny lucha contra su condena. Los actores son mucho más que una parte del western. Además de salir airosos de películas físicamente muy exigentes, las grandes estrellas han proporcionado un valor extra a cada historia y han ayudado a definir aún más los rasgos del género. John Ford dijo: cualquiera puede dirigir una película una vez que conoce sus fundamentos. Dirigir no es un misterio, no es un arte. Lo más importante a la hora de dirigir es retratar los ojos de la gente. Ford dio sus primeros papeles a grandes estrellas de Hollywood. Tenía su propia cantera de talentos. Como dijo Ford, es más fácil hacer de un actor un cowboy que de un cowboy un actor. Él es el responsable de haber creado uno de los más duraderos iconos del western, John Wayne. En el film de 1948, Tres Padrinos, lo que comienza como un sencillo robo en un pequeño pueblo va a acabar de forma muy diferente. La acción transcurre en Navidad. Empujados por sus perseguidores al desierto, a Wayne y a su banda se les agota el agua y la buena suerte. No será la mejor agua y requiere tiempo. Pero supongo que conseguiremos sobrevivir. Como por arte de magia, encuentran a una mujer moribunda con un bebé.
Aquí vemos un recurso muy propio de Ford en el plano de la caravana, similar a este otro en el que el Porsche sirve de marco a una escena de centauros del desierto. Quisiera que ustedes, los tres, fueran los padrinos de mi hijo. Sí, señora. Será un honor para mí, señora. Ford reserva a John Wayne algunos de los momentos más tiernos con el recién nacido en el desierto. También resulta brillante la escena de la alucinación en el cañón, en la que Ford utiliza un truco visual para mostrar los espíritus de los padrinos muertos caminando tras John Wayne. Este western fue importante para Ford. Entre los secundarios estaban Harry Carey Jr., hijo de uno de sus mejores amigos, a quien dedicó el film. John Ford dijo en una entrevista que para él el western era uno de los géneros más cinematográficos. Ford afirmaba, cuando una película está en su mejor momento, es más importante la acción que el diálogo. Su contención y su saber hacer es lo que hace únicas sus obras. El Gran Combate de 1964 es una petición de perdón en toda regla a la nación india. Se trata de un proyecto personal de Ford en el que los indios son retratados con comprensión y generosidad. Palabras de hombre blanco, mentiras. Desde el principio nos presenta un ejército en el que no se puede confiar, dirigido por un homicida. ¡Corneta! ¡A la carga! El personaje de Richard Widmark, encargado de transmitir el mensaje de Ford, hará todo lo posible para que se haga justicia con los Cheyenne. Vuelva con sus hombres. Mayor Brady, tenga en cuenta que la mayoría de esa gente son mujeres. Solo hay 50 o 60 guerreros. Queda arrestado, Archer. Pero fue Centauros del Desierto la más exitosa de las colaboraciones entre Ford y Wayne. El actor la consideraba su mejor título y llamó a su tercer hijo John Ethan, en honor a su personaje en el film. En 1962, John Wayne interpretó al general Sherman en el segmento de La Conquista del Oeste dirigido por John Ford. Ross Tamblyn, con quien compartió reparto, recuerda aquellos días. I watched Ford work with John Wayne, which was just incredible. I guess he had known the Duke so well that he just absolutely nailed him. All day he would get, Duke, what the hell's wrong with you, you know? Don't you know, haven't you learned how to act after all these years? Oh, ¿y cree que yo no pasé por trances semejantes? And he would push him around, and he constantly told him off. I mean, all day long. And Wayne just stood there and took it. It was just like a kid all day. En 1939, Michael Curtis dirigió todo un bombazo en taquilla. Dodge Ciudad Sin Ley, con Errol Flynn como el sheriff Wade Hatton y Olivia de Havilland. Con que esto es Dodge City. Pues no huele muy bien, que digamos, ¿eh? No es la ciudad la que huele mal, eres tú. La película se rodó en Technicolor y es recordada por la monumental pelea en el Gay Lady Saloon. El altercado comienza con una improvisada y muy patriótica competición de canto. Curtis utilizó un recurso similar 3 años después en el Ritz Café de Casablanca. El resultado es una genuina pelea de vaqueros que dura 3 minutos y medio. A los Cowboys les encanta pelearse. ¡Una batalla que no habéis ganado los Yankees! El personaje de Errol Flynn demuestra sus agallas o quizá su inconsciencia al asumir el trabajo de sheriff. No quiero estropearle la diversión, Sarrett. Pero diga a sus hombres que suelten a mi amigo ahora mismo. Creo que ha oído lo que he dicho. Ordene que lo suelten. Muy bien. Arriba con él, amigos. ¡Vamos, chicos! Curtis deja que Flynn haga lo que mejor sabe hacer y regala al público un western con muchos tiros, estampidas de ganado, trenes en llamas y todo tipo de escenas de acción. Juntos hasta la muerte es uno de los mejores films de Raoul Walsh. Es un remake de su propia obra El último refugio, con Humphrey Bogart e Ida Lupino.
El forajido Wes McQueen, interpretado por Joel McCrea, sale de la cárcel para asaltar un último tren. McQueen no confía en sus nuevos compañeros, excepto en Virginia Mayo, en el rol de la exótica bailarina Colorado Carson. ¿Quién eres? Las preguntas las hago yo. Pero McQueen tiene otra vida, y también otra mujer, la granjera Julianne Winslow, interpretada por Dorothy Malone. ¿Recuerdas que me dijiste que nunca hablaba de mí? Hay un buen motivo. Tengo otra vida y debo acabar con ella de una vez. Tardaré unos pocos días. Luego volveré. Estaremos aquí. Para McQueen es su último trabajo antes de retirarse. Sin embargo, desconoce que hay una recompensa de $20,000 para quien lo atrape, vivo o muerto. Si te encontraran conmigo, te matarían. Tenemos que separarnos hasta que pase todo esto. Te cogerán. No, al menos con vida. Ya he visto todas las cárceles que tenía que ver. Esta vez me colgarán de un árbol. Juntos hasta la muerte se ha convertido en un título de culto por combinar las localizaciones del western con una trama propia del cine negro. La fotografía de las colinas de Nuevo México está llena de contrastes y el retrato de la protagonista femenina resulta fascinante. Walsh sitúa la escena en la que son apresados en una ciudad sagrada de la que no hay escapatoria. En el desenlace del film, Virginia Mayo defiende a su amado en un dramático tiroteo. La primera película en color de John Sturges fue un western, Fort Bravo, de 1953, protagonizado por William Holt. Rodada en el Death Valley, la fotografía corrió a cargo de Robert Surtees, padre de Bruce, que hizo lo propio en varios westerns de Clint Eastwood. Holden es el despiadado capitán de un campo de concentración para presos sudistas y no permitirá que nadie bajo su supervisión escape del fuerte. ¿Qué es lo que esperamos? El instante oportuno. ¿Qué será? Cuando yo lo diga. Un grupo de reclusos urde un plan para escaparse con la ayuda de una bella sureña que distraiga al capitán. ¿Puedo acompañarle allí? ¿De qué parte de Texas es usted? El plan parece funcionar, pero el implacable desierto, los indios y, lo que es más importante, un capitán herido por el amor, ponen en peligro su fuga. Quieren cercarnos formando una valla. No lo comprendo. En las escenas de la batalla final encontramos a William Holden y a los fugitivos arrinconados en el cauce de un río seco. Los arqueros indios parecen tener claro cómo acabar con ello. Ver la lluvia de flechas cayendo tan cerca de sus objetivos mantiene en vilo al espectador. No lo comprendo. Anthony Mann contó con Glenn Ford para su remake de Cimarrón en 1960. Mann filmó escenas memorables, como este plano trucado en la calle principal. Resulta difícil percatarse de la trampa. No te acerques más. El actor Vic Morrow hace de villano en el asedio a la escuela. Los cinéfilos quizá le recuerden por enfrentarse a Glenn Ford en otro duelo similar, menos sangriento, en un aula. Fue en Semilla de Maldad, de 1955. ¡Voy a salir con esta niña! ¡No vas a salir con nadie! Howard Hawks decía de su trabajo: soy un contador de historias. Esta es la principal función del director. Y son historias con imágenes que se mueven, así que haya movimiento. Río Bravo es una muestra de lo poco que le gustaban a Hawks clásicos como Solo ante el peligro. Río Bravo puede parecer convencional en su superficie, pero los personajes están tratados con gran profundidad e ingenio. No sé qué haría sin usted. Bueno, yo... Según Hawks, en Río Bravo hay casi tanto humor como en una comedia. El contraste entre estrellas consagradas y nuevos valores fue todo un acierto. ¡Atención, tú! Has necesitado dos. ¡Eso es estupendo! No cacaré más. Y la pareja formada por John Wayne y Angie Dickinson nos devuelve a los días de Bacall y Bogart en los 40. Hola, John T. ¿De dónde sacaste esa ropa? Es mía. La llevo para trabajar. ¿Y por qué te la has puesto hoy? Y voy a cantar. ¿Y tienes que ponerte eso para cantar? Tú no me has oído. No en vano, Hawks trabajó en esta película con sus guionistas favoritos, Lee Brackett y Jules Forthman, autores del guión de El sueño eterno, 13 años antes. Hawks repetiría la fórmula 2 veces en El Dorado en el 67 y Río Lobo en el 70.
En 1969, Grupo Salvaje de Sam Peckinpah marcó un antes y un después en la violencia cinematográfica y llevó el western americano a un nuevo terreno. El film marcó el camino a seguir por los títulos de acción de Hollywood durante las siguientes 3 décadas. Grupo Salvaje supuso una forma más realista de aproximarse a la violencia, mostrando lo dolorosa y agónica que podía ser la muerte. Pero si hubo alguien que destacó en todos los ámbitos, sin duda fue Clint Eastwood, que no solo protagonizó memorables westerns, sino que también los dirigió. Sin perdón, El fuera de la ley y El jinete pálido. Eastwood afirmaba: a la hora de analizar el género, puedes hablar de sudor y trabajo duro, de espíritu, de amor a la tierra, de ecología. Todo esto está muy presente en el western, de un modo mítico. Y contemplé un caballo pálido, y el nombre de su jinete era la muerte. Eastwood da vida a un clérigo con un pasado oscuro. Y el infierno le seguía. Llega a una pequeña comunidad de mineros en la California de la fiebre del oro. Sus habitantes temen ser despojados de lo que les pertenece por el avaro magnate al que interpreta Richard Dysart. Puede devolverles la fe. ¡Mierda! Con una onza de fe estarán picando con más rabia que las pulgas de un perro. Muchachos, id a echarle el lazo a ese hombre y traédmelo enseguida. Dysart tiene a toda la ciudad en jaque. Su problema reside en que los trabajos mineros realizados en su propiedad han secado prácticamente la tierra. Es usted un buscaproblemas, forastero. Es la clásica historia de grandes contra pequeños, a los que ayuda este forastero que irrumpe en la ciudad a lomos de su caballo, como el jinete de una profecía bíblica. Los deseos del Señor a veces son muy misteriosos. Eastwood dijo en 1980 que para una buena película se necesita un buen reparto, una buena historia y todo lo demás. Las imágenes de El jinete pálido son deslumbrantes, con localizaciones en el Sun Valley de Idaho, brillantemente fotografiadas por Bruce Surtees. Aunque no hubo muchos western que siguieran la estela del jinete pálido, el film es una reivindicación y una prueba de la vigencia del género. Esta breve retrospectiva del fenómeno del western es un tributo a todos los amantes del cine que han disfrutado viendo a sus héroes y heroínas caminar, cabalgar, construir, robar, cantar, trabajar y amar en las historias del salvaje oeste. El western siempre ha mantenido unas señas de identidad y su fuerza y atractivo son universales. Vámonos, Benny. Y hasta dentro de otros 100 años. Están viendo 100 años de western. TCM, si te gusta el cine.